Bueno, eh, la intención de este video es poner el foco en algunas críticas a Saussure eh, que fueron y son relevantes en el campo de la semiótica y que tienen o han tenido cierta influencia en la manera de pensar eh, la, la lingüística y la semiótica, eh, de cierto modo que ha influido a Deleuze-Guattari, ¿sí? Directa o indirectamente, estas críticas que se le han hecho a Saussure se pueden encontrar como en Deleuze-Guattari. Me refiero a las críticas en particular, como por poner el foco en un autor que le realiza una serie grande de críticas a Saussure, eh, hace ya un siglo atrás, que era Vologinov, ¿sí? Eh, Vologinov era un autor eh, ruso, ¿sí? Que escribe su libro El marxismo y la filosofía del lenguaje en 1929. Vologinov era lo que se llamó el círculo de Bakhtin, ¿sí? Publica antes que Bakhtin, sin embargo, es del círculo de Bakhtin, y sus obras han pasado sin hacer tanto eco durante muchas décadas, hasta que luego fueron retomadas. En particular porque ya su obra no era una mera aplicación del marxismo a la filosofía del lenguaje o a la lingüística, sino que también implicaba algunas diferencias de criterio respecto de la manera de entender algunos conceptos clásicos del marxismo. Bien, lo que me interesa es acá como mostrar con Vologinov este conjunto de críticas a Saussure que vamos a encontrar después dispersas por muchos otros autores y que la mayoría de estas van a tener su eco en la crítica que hacen Deleuze y Guattari a Saussure, por ejemplo, y cualquier otro recorte idealista, filosófico idealista para estudiar el lenguaje. Empiezo mencionando esto del idealismo porque es uno de los puntos que Vologinov menciona, ¿no? En su obra. Vologinov plantea que eh, Saussure procede por un método que él llama objetivismo abstracto. Esto es un método típico de la filosofía idealista y del psicologismo, ¿eh? Eh, es interesante, ¿no? Que Vologinov dice como hay un punto en el que no son la misma cosa la filosofía idealista y el psicologismo, sin embargo encuentran su punto de- de encuentro en una teoría como la de Saussure. Bien, ¿a qué se refiere con objetivismo abstracto? Se refiere a abstraer, ¿sí? A hacer una abstracción de lo que es el uso social, material, real de la lengua, hacer una abstracción de eso para concebir un objeto de estudio recortado, aislado, ¿sí? En ese sentido, un objetivismo abstracto hace un recorte de un objeto de estudio ahí donde había un campo de problemas reales, sociales, materiales situados. eh, y se le critica esta idea de abstracción de un modo que podríamos decir como con Deleuze, se le critica el aspecto de abstracción ilegítima, ¿no? No sé si recuerdan, si han visto obras como el bergsonismo o otras obras donde Deleuze utiliza la filosofía de Bergson, Henri Bergson, eh, lo que en algunos momentos de esto aparece la crítica a la abstracción intelectualista. La abstracción intelectualista que estudia un fenómeno despojado de la situación concreta y le otorga propiedades al fenómeno abstracto que en realidad tenían que ver con la situación concreta, como si dijéramos otorgarle al lenguaje, en el caso de Saussure, le otorga a la lengua, ¿sí? Al sistema de lengua como estructura, le otorga propiedades que en realidad solo se entenderían estudiándolas en su contexto material, social, real. Bien. Eh, entonces, podríamos decir que es una crítica en un sentido recorte metodológico de objeto de estudio, ¿no? Eh, pero no solo es eso, no solo es eso, ¿sí? Mm, ahora vamos a ver un poco, pero ya les decía que tiene que ver también con una crítica materialista en el sentido mm, incluso de la filosofía del materialismo
filosófico o materialismo dialéctico en este caso. Pero bien, una de las propuestas entonces de Vologinov sería que la lengua no se puede entender como un fenómeno abstraído de su uso real social, ¿sí? Si la lengua es un fenómeno social ya en Saussure, no se puede estudiar abstrayéndola de la realización de ese fenómeno social, como intenta hacer Saussure, ¿sí? Como si dijéramos, la lengua hay que estudiarla en el habla. En esto es uno de los ejemplos donde les digo que se adelanta varias décadas a otras críticas y se adelanta varias décadas Vologinov a lo que va a ser el estudio de la pragmática del lenguaje, y que intenta estudiar el habla en situación, en relación a los usuarios y los contextos, ¿no? Eh, Bien, eh, habría que estudiar entonces, según Vologinov, la lengua en tanto que se usa en el habla. Bien, entonces, por un lado, Vologinov dice la lengua no es abstracta, no puede ser abstraída del habla. La lengua es material, es social, es un fenómeno de intercambio social que no es inocente. En la lengua no hay significados que aparecen de la nada, ¿sí? Es una frase que aparece en Guattari en su libro La Revolución Molecular. Los significados no caen del cielo, digamos, ¿no? Podría ser una, sin duda es una frase que tiene que ver con la semiótica rusa, la crítica de dónde vienen los significados. Guattari en La Revolución Molecular dice, no solo Saussure, sino que todo el estructuralismo francés que se encolumnó en Saussure, mm, se retira de la pregunta respecto de cómo se establecen o imponen determinados significados por sobre otros, ¿no? Mientras que Vologinov ponía todo el foco o gran parte del foco fuerte de su crítica ahí, ¿no? Los significados no aparecen de la nada, ¿sí? Dice Vologinov una frase muy fuerte que es: el signo es la arena de la lucha de clases. En otro momento, el signo es la arena de las luchas sociales. ¿A qué remite con esto? Que en la lengua, lejos estamos de una cuestión de significantes equivalen a significados, ciertos significantes equivalen a significados o nos llevan a ellos. Las unidades de signo en Saussure, que eran significante y significado, estas unidades arbitrarias, eh, quizás no sean tan arbitrarias. Mm, Ya no en el sentido de que sean motivadas por una representación adecuada de las cosas, no por una referencia acertada de las cosas, sino porque hay un intento de imponer una forma determinada del mundo cuando se usan determinados significados. Al utilizar determinados signos estamos utilizando una herramienta tomando un lugar en las luchas de poder social. Bien, entonces una de las afirmaciones fuertes de Vologinov es que el signo es ideológico. El signo es ideológico y eh, en esto él se separa del marxismo tradicional, ¿no? Que podía concebir la ideología como esto que la clase dominante impone a- al proletariado, ¿sí? Como esta falsa conciencia, ¿no? Eh, no se trata de esta idea, sino que la ideología acá es meramente, la ideología no es ni buena ni mala en Vologinov, ¿sí? Lo que viene a decir la idea de ideología acá es que es una manera de reflejar o refractar el mundo motivada por intenciones políticas, no solo macropolíticas, ¿no? Pero políticas. O sea, hay una motivación de eh, pujar por imponer, ¿sí? O establecer determinados significantes o determinados significados. Podríamos pensar en el caso de, claramente, ¿no? Si vamos al caso de la macropolítica, podemos pensar en la situación como distintos gobiernos, ¿sí? Cuando un determinado gobierno gana las elecciones en un país y empieza su mandato, aparece, si es de un nuevo color político, se intenta imponer una nueva política
económica, por ejemplo, como es el caso acá en Argentina, aparecen nuevos significantes, significados, y las cosas se leen con nuevos significantes, significados, ¿sí? Em, pero esto no solo está reducido a lo que haga a la relación entre gobierno y gobernados, gobernadas, ¿sí? Eh, no es una cuestión de arriba y abajo, sino que en cualquier interacción social lo que hay es lucha social. Bien, esto es importante, ¿sí? Porque eh, eh, podríamos pensar incluso un ejemplo, ¿no? Como ayer un canal de televisión difundía titulaba una noticia que decía el presidente Javier Milei hizo imitaciones eh, de tal y cual persona, imitó a un economista, imitó a tal otro, ¿no? Eh, y mi compañera, mi pareja, me dice, no fueron imitaciones, fueron burlas, se burló de esas personas, ¿no? Entonces, claro, ahí pensé como venía de pensar en hacer este video para hablar de Voloshinov y decía, claro, en realidad cuando uno dice fue una imitación, uno podría decir el significante de imitación alude a significados que tienen que ver con el orden de lo humorístico, ¿no? Lo que hace reír, lo que es jocoso. Hizo una imitación en una conferencia y parece que dio un show, ¿no? Y en realidad eso ya sería, decir que es una imitación ya es pujar por reflejar de determinada manera la realidad. Mientras que decir que fue una burla ya nos suena raro, ¿no? Como nos dicen, el presidente se burló de Melconian, no es lo mismo que imitó a Melconian, ¿sí? Nos dicen burla y ya puede que nos suene la burla, puede que sea ofensiva la burla, ¿no? No es inocente al menos. Bien. Hay algo de esto del carácter ideológico del manejo de los signos que no es nada inocente. Y en estas cosas nos pone el foco Logino, ¿sí? Siempre va a haber un intento de imponer ciertos significados y significantes que responden a los intereses ideológicos eh, de un determinado sector social, en este caso. Bien. Otra de las críticas que hace Boleshinov a Saussure va a ser que, aunque hagamos un corte sincrónico de una lengua, nunca vamos a poder extraer, encontrar algo así como estudiar la unión significante-significado, estudiar estos signos de una lengua, eh, de modo que nos permitan hablar de todo el sistema de la lengua, toda la estructura. Por ejemplo, no podemos hablar del castellano, aunque hagamos un corte sincrónico y digamos, ok, no voy a estudiar la manera en la que el castellano medieval evolucionó a lo que es el castellano moderno, ¿no? No voy a estudiar eso, voy a estudiar el castellano del año 2024. Ok, aunque yo quiera hacer eso, eh, ese mismo sistema o estructura de la lengua no es un todo homogéneo. Ustedes me podrían decir, bueno, ok, en México, en España y en Argentina no se habla el mismo castellano. Bueno, en en algunos puntos los signos que manejamos son los mismos, en otros puntos no. Sin duda no se habla el mismo castellano. Pero podríamos decir, bueno, ok, despejemos los países. Vamos a quedarnos con, ok, ni siquiera Argentina, ¿no? Porque Argentina, bueno, todos saben que Argentina en el norte se habla distinto y que eh, ¿no? En las provincias del interior, aunque digamos Argentina o Buenos Aires, aunque hagamos el recorte, estudiamos el castellano en Buenos Aires, tampoco vamos a encontrar eso. Y aunque hagamos el recorte como en un pueblo, ¿sí? Vamos a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, ni siquiera vamos a encontrar ahí un todo homogéneo en el castellano que se maneja. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la persona, este es un ejemplo que tomo de otro, de, de un semiólogo que también comparte videos en YouTube, eh, pero, por ejemplo, si hacemos un recorte en el campo, ¿no? Dice, bueno, si el fonema arre, ¿no? Mientras que en ese pueblo arre para los adultos significa arriar,
arriar el caballo, ¿no? Como tiene que ver con estas cuestiones. Para los jóvenes, ¿sí? Para el grupo de jóvenes, el arre significa arre, ¿no? Significa otra cosa, como eh, ¿te parece? Para tanto, ¿te imaginás? ¿No? Bueno, podríamos seguir inventando como maneras posibles de traducir este arre, pero sin duda hay algo de que el sistema de la lengua en el mismo corte sincrónico no es un todo homogéneo, ¿sí? Aunque hagamos el corte sincrónico en un mismo pueblo, no hay tal cosa como un todo homogéneo del sistema estructural de la lengua. Eh, Esto es algo que va a reaparecer fuerte en Deleuze y Guattari, ¿no? Como las estructuras son heterogéneas, ¿sí? Están amenazadas por dentro, desde el interior y desde el exterior, ¿no? Como en Deleuze y Guattari. Guattari dice en los escritos para el antidipo, los códigos están amenazados desde el interior y desde el exterior. Y esta manera de entender los códigos se aplica a lo que estoy diciendo, ¿no? Porque en Saussure, la lengua como un código, como un tesoro, como estructura, ¿no? Eh, era pensada de esa manera. Así que podríamos decir, algo de esto aparece en Deleuze y Guattari. Por ejemplo, de esta manera que les mencioné recién, ¿no? Como ahí donde vemos estructuras, necesariamente por estructurarlas, suponemos una cierta homogeneidad de elementos, una homogeneidad interna, donde en realidad habría que ver esto, ¿sí? Como en esta frase que yo les decía de Guattari, la estructura está amenazada, el código está amenazado desde el interior y desde el exterior, algo que en Saussure sería impensable, ¿no? La estructura o el código de una lengua, el sistema de una lengua, vamos a decir Saussure, en realidad es un sistema estable, eh, estable y que dura grandes periodos de tiempo. Bien, continuamos con Vologinov. Eh, en relación a esto que les decía, entonces Vologinov plantea esto de que aunque las palabras parecen compartidas, los signos parecen compartidos en una sociedad, eh, hay, no solo está esta cuestión de que determinadas franjas etarias van a manejar distinto lenguaje o distintos sectores de lo social van a manejar la lengua, para decirlo con propiedad, eh, no solo que en distintos países o regiones geográficas se habla de distinto modo el mismo idioma, sino que eh, estas, estas luchas sociales están presentes, ¿sí? Están visibles y son rastreables, ¿sí? En una misma franja etaria, en un mismo sector geográfico. Bueno, de acá esta cuestión que decía recién respecto de la lucha social, ¿no? Bien, entonces, em, hay otro aspecto donde Oleginov dice, la lengua, si bien Saussure presenta esta idea de la lengua como tesoro o código, como si fuera un diccionario o una gramática, eh, Vologinov dice, a los hablantes no se nos presenta de esa manera. Eh, a los hablantes no se nos presenta como un diccionario, una gramática, un conjunto de reglas y normas abstractas que después vamos a implementar, ¿no? Ningún niñe espera a conocer eh, el castellano, a dominar el sistema o estructura castellano para después hablar. Este aspecto es uno de los más debatibles a Vologinov, eh, bueno, podría encontrar su respuesta clara en el sociurianismo lacaniano, ¿no? De que Vologinov en este punto está poniendo el foco en la adquisición del lenguaje, ¿no?
Mientras que antes era algo metodológico, acá está hablando de cómo se nos presenta la lengua a los hablantes. Y en este aspecto de adquisición del lenguaje podríamos decir, ok, pero Saussure no trató de hacer una teoría sobre la adquisición del lenguaje. Es cierto. Y también podríamos decir, bueno, más a la lacaniana, uno puede a la lacaniana en el sentido de Lacan, y como marca muy bien Alfredo Eidelstein sobre Lacan, en la idea del sistema sincrónico, no implica que todo el sistema de una lengua de castellano sea conocido para que empecemos a hablar, pero sí implica que hay cierto sistema, aunque sea rudimentario, de posiciones distintivas que un niño maneja antes de utilizar tal o cual palabra. Es uno de los puntos más debatibles, ¿no? Pero bueno, como es uno de los puntos en los cuales Vologinov se diferencia de Saussure y lo critica, no quería dejar de mencionarlo. Bien, entonces, hay otros puntos en los que Vologinov también se adelanta mucho, por ejemplo, les decía la pragmática del lenguaje, como cuando dice que al hablar realizamos acciones, de manera que las palabras significan algo según los contextos en los que las usamos, ¿no? Mm, Y por supuesto, Vologinov no desarrolla mucho esto, faltarían años para que se empiece a hablar de los actos mm, performativos y locutorios del lenguaje. Pero, pero parece dejar el terreno sembrado para un estudio pragmatista, pragmático, mejor dicho, pragmático del lenguaje con una filosofía materialista. También otra cosa que dice Vologinov es que el signo no pide ser reconocido pasivamente, ¿sí? Como era en Saussure, que uno capta un significante y lo asocia a un determinado significado y ya está, ¿sí? Entonces, Vologinov dice, Saussure está pensando que uno reconoce un significante, y ese significante mecánicamente, por un fenómeno psicofísico, activa un significado. Eh, y lo que dice acá Vologinov es que el signo en realidad necesita ser no reconocido pasivamente, sino comprendido activamente. Es necesaria una comprensión activa, ¿sí? Como hay un ejercicio, lo que con Jacobson va a ser, por ejemplo, y la teoría de la comunicación y la teoría de la información va a ser el ejercicio de decodificar, ¿sí? Decodificar el mensaje. Si el hablante codifica su pensamiento en determinados significantes para transmitir un mensaje, quien escucha tiene que hacer el proceso de decodificar, ¿sí? Quien habla, quien emite el mensaje, codificó su pensamiento en significantes, quien recibe decodifica esos significantes para abstraer de ahí pensamientos. Ahora, esto es una actividad interpretativa activa. Pero no solo el hecho en el carácter activo de quien recibe el mensaje, que ya es también, como les decía, adelantarse un poco al esquema de la comunicación eh, que van a utilizar la cibernética, del que Jacobson va a tomar para armar su modelo de comunicación. em, Inspirado en la cibernética. No solo eso, sino que en esta actividad de comprensión e interpretación de un mensaje, se pone en juego también la ideología de quien oye, ¿sí? Como quien recibe un mensaje pone en juego su propia ideología al recibir el mensaje. Em, este es un punto interesante también. De alguna manera, lo que está diciendo es que entonces no hay, de nuevo, ¿no? De nuevo, no hay tal cosa como neutralidad del lenguaje, no hay tal cosa como
fenómenos mecánicos, inocentes, neutrales, ¿no? No podría haber una neutralidad posible, eh, lo cual nos podría hacer pensar, bueno, ¿qué consecuencias podríamos extraer de esto para un manejo analítico, ¿no? Del lenguaje? Por ejemplo, en psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis estructuralista, ¿qué uso hace de esta manera de escuchar los significantes? ¿Puede haber tal cosa como una actividad neutral, analítica, eh, abstenerse valorativamente y ser neutral en solo operar con significantes? ¿Puede haber tal cosa como hacerse el muerto y operar con significantes, sin meter ahí su propia subjetividad? ¿Sí? Eh, si en realidad la manera interpretativa y lo que vamos a señalar ya implica una ideología. Eh, eh, Bien. Podríamos decir, no en el sentido de ideología, no en el sentido de que el analista vaya a interpretar algo para transmitir su ideología, ¿no? Sino que en el hecho de ya lo que señala, lo que escucha, lo que recorta, lo que al analista le parece un significante que se puede recortar para intervenir, ya estaría cargado de una ideología, según esta visión. Bien. Eh, Otra diferencia más con Saussure. Si en Saussure la lengua es social y el habla es un ejercicio individual de poner en juego la lengua, eh, sí, incluso Saussure dice la lengua es un ejercicio, perdón, el habla es un ejercicio individual y accesorio, ¿sí? Podemos no hablar una lengua que conocemos, ¿no? Pero la lengua es convención social. Bien, acá Vologinov también se diferencia en esto y por todo lo que viene diciendo, claro, por supuesto que cae en decir que el habla, por más que hablen los individuos, no es un fenómeno individual, ¿sí? Sino que también es un fenómeno social. Mm, Es esa arena de la lucha de clases que él dice, ¿no? Sí, no es la arena de la lucha de clases. Em, em, Hay un punto muy, muy interesante de Bologinó que también termina acercándolo a Guattari especialmente de psicoanálisis y transversalidad, que es cuando Bologinó dice que la lengua y el habla son fenómenos cotidianos, ¿sí? Son fenómenos al alcance digamos, al alcance de todos, ¿sí? Son fenómenos cotidianos, hablar la lengua, un idioma, no pide de nosotros eh, pertenecer a menos que se trate de un argot, de una lengua cerrada, una lengua de una sociedad secreta, ¿no? O un lenguaje culto, ¿no? Eh, Él dice, bueno, la lengua no, no marca estas exclusiones en sí y es hablada por toda una sociedad, pero eh, dice, los lingüistas, al estudiar la lengua, se vuelven como sacerdotes, porque arrojan todo un manto de oscuridad, de desconocimiento sobre algo que en realidad es un fenómeno cotidiano. ¿Sí? Es un fenómeno eh, de todes y que es una realidad cotidiana para los hablantes. Entonces, podríamos decir, en este punto se parece al Guattari de psicoanálisis y transversalidad, ¿no? Cuando arroja esta idea de que el análisis militante, psicoanálisis como análisis militante, debería estar al alcance de todos y no solo de un sector profesional, ¿no? De técnicos especializados en manejar el análisis, ¿no? Em, Bien, podremos hablar lo que Emiliano Exposto, por ejemplo, critica como el monopolio psi sobre el inconsciente, ¿no? Lo que se reduce en ciertas
en algunas corrientes psicoanalíticas, ni siquiera tener que decirlo, pero suponerlo, que bueno, el paciente no sabe lo que dice su inconsciente. Por eso quien sabe es el que tiene la teoría analítica para interpretar. Podríamos decir, esto es algo que Ana María Fernández, cuando rastrea los usos del psicoanálisis en grupos, también sitúa en lo que ella llama psicoanálisis del segundo momento epistémico, psicoanálisis con influencia más que nada inglesa, mm, pero también presente en otras corrientes psicoanalíticas, ¿sí? Donde el saber, el psicoanalista se corre de tener el poder de dirigir a sus pacientes, el coordinador de grupos psicoanalistas se corre del poder de dominar y de dirigir y de guiar a sus pacientes. Un psicoanalista no guía, no es un guía espiritual que le dice a la gente, haga tal cosa, ¿no? Como le va a ir bien. Se corre del lugar de poder psicoanalista, pero se mantiene todavía en el lugar del saber, en el saber de la teoría acerca del inconsciente. ¿Sí? Uno podría decir, ok, el paciente tiene, con Lacan va a suceder esto que se dice, no, el que tiene el saber es el paciente. Sí, pero tiene un saber no sabido que requiere del saber del analista para intervenir sobre él. Bien, entonces en esta frase que sería algo así como vos no sabés sobre tu inconsciente, yo lo sé, porque yo tengo la teoría que permite saber acerca de tu inconsciente, señalarlo, devolvértelo. Eh, Podríamos decir que ahí hay un punto similar, si se quiere, en, en la propuesta de Vologinov sobre los lingüistas, cuando los compara con sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que le hablan de Dios como con algo que tiene mucho misterio, oscuridad, no en el sentido de oscuridad como negativo, ¿no? Sino que dicen, bueno, Dios esto, Dios aquello, hablan de cosas que uno no conoce, leen una palabra sobre Dios, que nos dice cómo Dios es en verdad, que no es como te parece espontáneamente, ¿no? Sino que es un saber al que hay que acceder, es un saber profesionalizado, tipificado. Bien. eh, entonces, algo que estuve diciendo un poco en el medio de lo que transmití antes sobre la ideología, es importante señalarlo que Vologinov pone el foco en que el signo refleja o refracta una realidad. No, no la representa objetivamente, ¿sí? No la denota o la referencia objetivamente, sino que la refleja o la refracta desde un punto de vista, ¿sí? Como si dijéramos, el signo introduce puntos de vista. Es eso lo que está diciendo Borges. Te introduce en determinados puntos de vista, ¿no? Y entonces de ahí se desprende que la misma realidad puede ser connotada ideológicamente de modos muy distintos, ¿sí? Eh, Bien. Hay otro aspecto en el que Vologinov se adelanta a la semiótica de la cultura o a otras escuelas rusas, ¿sí? O en realidad influencia, ¿no? Como es retomado por otras escuelas rusas posteriores, que es en el hecho de que la palabra, entonces, ya que el signo es ideológico y todo esto que venimos diciendo, la palabra moldea la conciencia según orientaciones sociales. Y como la moldea mm, de ese modo en que la moldea, ese modo no es consciente para los hablantes, ¿sí? Entonces, los hablantes no son conscientes de que su conciencia es moldeada o modelada, ¿sí? En, en la escuela de Tartu en Rusia, luego va a poner mucho el foco en esta idea de modelización, la modelización del lenguaje. Y ahí muchos autores hablan de modelaje semiótico. Incluso Benveniste como usa la expresión un poco distinto, pero esto es algo que va a interesar mucho a Guattari, especialmente el Guattari de los 80s hasta el 92, cómo
determinados lenguajes, verbales o no verbales, cómo determinados manejos de signos modelan una visión del mundo. Esto tiene una fuerte inspiración en Vologinov, ¿sí? Entonces, hay un momento del libro donde él dice, la clase dirigente se esfuerza por ocultar la lucha entre los juicios sociales de valor que aparecen en el signo, ¿sí? Por intentar hacer que el signo sea uniacentual, que los signos tengan un solo acento, ¿sí? Es un poco lo que decía antes, pero me interesa acá la palabra un poco, ahora vamos a ver por qué. Entonces, la clase dirigente se esfuerza por ocultar la lucha, por ocultar esa lucha, ¿no? Entre juicios sociales de valor. Acuérdense que Saussure hablaba del valor, ¿no? Los elementos tienen un valor en un sistema, un valor en una estructura. Acá lo que aparece el valor aparece como ligado a los juicios sociales de valor, ¿sí? Que aparecen en el signo. Y la clase dirigente se empuja porque esos juicios sociales de valor no se noten y porque el signo sea uniacentual, ¿sí? Las clases altas imponen sus términos y sus significados, buscan un monologismo. Un monologismo es como esto, ¿no? Una única lógica, una única manera de acentuar, una única manera de decir. Es como si dijéramos con otro lenguaje que en realidad las clases dominantes buscan una univocidad del signo, ¿sí? Eh, Aunque a Deleuze le gustaba tomar esta idea espinosista de la univocidad del signo por otros motivos muy, muy distintos, eh, perdón. Bueno, sí, hay una mención a la univocidad del signo en las clases de Deleuze sobre Spinoza. Con lo que se va a terminar quedando Deleuze respecto a Spinoza no es la univocidad del signo, del lenguaje, sino la univocidad del ser, que requeriría otros comentarios al margen. Pero en este sentido parece una reflexión que podríamos conectar con esa, ¿sí? Si las cosas se pudieran decir de un solo modo, ¿sí? Si podría haber una única lógica, un monologismo. Derrida tiene un libro que se llama El monolingüismo del otro, ¿no? Eh, Bien, acá la idea de uniacentualidad incluso, y él va a decir luego pluriacentualidad. Eh, Esta idea, entonces, va a dar un poco pie a que en la escuela de Bakhtin se siga pensando como fenómenos de heteroglosia o polifonía. No, no es exactamente lo mismo, pero responden a esto. Son maneras de pensar a partir de esto, ¿no? Como en lo social hay heteroglosia, ¿sí? Hay muchas glosas, muchas maneras de hablar, hay muchas lógicas, hay muchos acentos, ¿sí? Hay muchas voces. Eh, Bien, la escuela de Bakhtin va a continuar mucho con esta idea, entonces. Eh, otra cuestión que aparece acá es que la palabra, en otro momento del libro, dice Vologinov, la palabra es índice de los cambios sociales, ¿sí? Los cambios sociales se pueden notar por por el distinto manejo del lenguaje que se hace. Podríamos estudiar los cambios sociales eh, a partir del lenguaje y podríamos estudiar cómo están sucediendo esos cambios sociales, ¿no? Algo muy distinto de la inspiración eh, saussuriana que hubo en cierto lacanismo. Incluso en Milner, eh, que es lingüista lacaniano, ha estado invitado en algún seminario de Lacan, fue paciente de Lacan. Milner tiene una conferencia que dio en Barcelona, donde él eh, pronuncia de manera taxativa, la lengua es inmune a los cambios sociales. La lengua es inmune a los cambios sociales, dice. Bien distinto a esta idea de evolución, ¿no? Bien. Después hay algunas ideas respecto de. Hay alguna diferencia que Voloshinov tiene con
materialismo dialéctico clásico, pero quizás no viene tanto al caso. Eh, Hay una manera de conseguir la causalidad que dice Vologinov. En realidad el signo no, no es tal cosa como, eh, si tuviera que decirlo, lo diría con los términos de Althusser. El signo no es tal cosa como una superestructura que secunda como efecto a cambios en la infraestructura material económica, ¿no? Eh, Vologinov es más cercano de pensar que en realidad lo que podría ser, lo que tenderíamos a llamar como una estructura social, en realidad es un conjunto de unidades sociales, ¿sí? Empuja entre sí, ¿sí? En una lucha dialéctica, conflictiva, eh, pero que no, no sucede esta cuestión de que lo ideológico sea efecto de una lucha económica, ¿no? Sino que es como otro aspecto de la lucha social. En este sentido, se corre un poco de la visión tradicional marxista de que la infraestructura material económica sea la base causal de todos los fenómenos ideológicos incluso, ¿no? Sería como decir, la ideología tiene su propio camino, la ideología eh, de la que se trata en esta arena de la lucha de clases, en el campo del signo, tiene su propio ámbito de batalla. ¿Bien? Bien. Eh, hay un punto que lo emparenta Vologinov con Peirce, en esto de que, vieron, cuando yo decía lo de que el signo refleja o refracta una porción de la realidad desde determinado punto de vista, de determinado aspecto. En ese sentido, uno podría recordar que en Peirce, eh, Peirce diferencia dos tipos de objeto, ¿sí? El objeto dinámico y el objeto inmediato, ¿sí? El objeto dinámico es ese objeto de la realidad, ¿sí? Mientras que el objeto inmediato sería el objeto tal cual nos lo presenta el signo. Entonces, ahí mm, podríamos decir, el objeto tal cual nos lo presenta el signo, si recordamos en Peirce, era representado por el signo a partir de un fundamento, ¿sí? A partir de un fundamento o ground, ¿sí? Que es ese aspecto en el cual el signo representa a ese objeto. En este sentido, uno podría decir, bueno, en Peirce había también esta propuesta y esta diferencia entre esa cosa a la que nos referimos y la cosa referida desde tal cual la refiere el signo, ¿no? Como si dijéramos, el primer ejemplo que se me ocurre es el cantás como un perro, ¿no? Cuando yo digo cantás como un perro, perro en tanto objeto inmediato es diametralmente distinto de cualquier objeto dinámico que yo quiera pensar con el signo perro, con el signo verbal perro. Incluso podríamos decir, ¿a qué objeto dinámico de la realidad remite perro? Bueno, remite a la clase de perros, ¿no? Y remite a un conjunto de cosas que están mucho más allá de lo que estoy transmitiendo. Bien, entonces, eh, el signo parabologino refleja una porción del mundo, podríamos decir, refleja una porción del mundo, eh, una porción de algo que podría, una parte de un objeto dinámico, ¿sí? Desde un cierto punto de vista, desde un fundamento o aspecto, ¿sí? Bueno, como decía. Bien. Y hay otro aspecto donde, hay otros aspectos donde podríamos decir, esta batalla social que se da en la lengua, bueno, ya dijimos, ¿no? Que no es secundaria a la batalla político-económica tradicionalmente concebida. Me quedaba también por marcar algo más respecto de la
uniacentuación o el monologismo o la monoacentuación del signo. Em, pero no, vamos a ir mejor a este último punto que me parece que puede ser un poco más interesante, en tanto que podríamos decir en un par de ideas, aspectos en los cuales, de nuevo, la manera de pensar de Vologinov es contraria a Saussure y Lacan. Em, Cuando Vologinov critica la filosofía idealista y el psicologismo eh, que están en Vologinov, que están en Saussure, perdón, dice, las cadenas de signos que habitan la conciencia sin rupturas y sin referencia a lo material y corporizado son planteadas por el psicologismo y la filosofía idealista eh, en ausencia de cualquier referencia a una lucha social, ¿no? Cuestiones reales, concretas, materiales. Eh, Esto, ¿no? Esas cadenas de signos que habitan la conciencia, sin rupturas y sin referencia a lo material corporizado, son la manera típicamente idealista y psicologista de pensar el lenguaje. Eh, Interesante que use la palabra ruptura y que no haya referencia a los materiales. Pero bueno, se deduce un poco de lo que veníamos diciendo antes. Eh, la conciencia, incluso la conciencia particular que tienen las personas, acá en Vologinov no va a ser el resultado de eventos psicofísicos. Eh, Podríamos decir que un evento psicofísico como tal cual nos lo dejó Saussure, podría ser un evento no ideológico, ¿no? En el sentido de lo que decíamos antes. Bien. El signo dice no es psicofísico, ¿no? Bien. Vologinov pone el foco también en que hay una creatividad ideológica, ¿sí? La ideología tampoco es meramente es una otra porción de un sistema de la lengua que ya está establecido, sino esta idea de, bueno, Saussure no puede explicar el cambio lingüístico, podríamos decir, tampoco puede explicar la creatividad lingüística y en el aspecto ideológico, ¿no? Como el aspecto de que podemos imponer eh, creativamente nuevas ideologías. Y esto es un hecho social y material para él. Entonces, lo que está criticando Vologinov de un modo u otro es que no haya un apoyo en la realidad material y social, ¿sí? Como criticaría cualquier materialista dialéctico. Bien, va a decir que el valor de Saussure es un valor social, como dijimos antes. No hay formas de signos divorciadas de las bases materiales de la sociedad, ¿sí? No hay formas de signos divorciadas de las bases materiales de la sociedad, de manera que, una vez más, no se puede hacer un análisis neutral del lenguaje porque el lenguaje no es neutral. Eh, Va a decir que la psicología social, porque ya que Saussure hablaba de la psicología social, ¿no? Eh, de su semiología como parte de una psicología social. La psicología social no puede reducirse a fenómenos psicofísicos, ya que trata de interacciones reales, ¿sí? Trata de interacciones reales entre hablantes y usuarios. Eh, y también dice, las formas de los signos, no, acá Vologinov diferencia entre formas de signos y contenidos temáticos. Si bien usa los términos forma y contenido, no los usa de la manera que los va a usar Luis Jenslev unos años después, unos pocos años después. Eh, Él está pensando en un esquema más clásico, ¿no? Forma y contenido. Forma del signo, mm, si se quiere, más ligado al significante y contenido temático más en relación al significado.
Las formas de los signos no son su contenido temático y se pueden tipificar en géneros lingüísticos conductuales. Esto es una de las propuestas de él sobre esta cuestión de que lo social no es un todo homogéneo, sino una serie de contextos heterogéneos en pugna y en lucha, que tienen sus propios subcódigos. Él no usa este término subcódigo, pero es lo que poco después se va a empezar a usar, eh, que él llama géneros lingüísticos conductuales. Interesante que géneros lingüísticos conductuales influye también está muy cerca de la idea que Bakhtin va a proponer de los géneros discursivos, ¿sí? Eh, es básicamente la misma idea, lo que pasa que le han quitado, bueno, le han quitado esta cuestión de que influye en la conducta directamente. Eh, bien, hay todo un tema ahí interesante que Bakhtin, cuando empezó a ser reconocido por sus obras, tiempo después, terminó alejándose de la filosofía marxista y su referencia de cualquier referencia a la lucha de clases y demás, ¿no? Bakhtin se termina alejando un poco de la postura marxista en sus inicios. Bien. eh, entonces, esto es un poco lo que propone Vologinov. En lugar de tener una unidad del signo constituida por significante y significado, hay una unidad social del signo que no es una unidad psicofísica como en Saussure, sino que va a ser una unidad social, como dije, y que responde a una realidad social. Y esta unidad del signo, en vez de ser significante significado, él propone llamarle eh, formas de signo y contenidos o temas de signo. Como también para que veamos maneras, propuestas distintas en las que se estaba pensando en la época y que no es a partir de la nada que Hensler también hace esta propuesta de formas de expresión, formas de contenido y demás. Bueno, no la hago más larga que esto y hasta acá con estas críticas.